Toda mi vida cambió en menos de 5 minutos. No estoy exagerando. Estaba parada frente a un salón enorme, lleno de gente rica, vestidos caros, risas falsas y cámaras por todas partes. Tenía solo 8 años. El corazón palpitando tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. En mi mano llevaba una cadena vieja, con un dije en forma de luna, lo único que me quedaba de mi madre. Caminé decidida hacia el hombre que todos admiraban, el anfitrión del evento. Él era el centro de atención, el millonario amado por la prensa, el supuesto filántropo de corazón bondadoso. Yo solo quería que él me escuchara un momento. Mi nombre es Camila, y nací en una casa de acogida. Nunca conocí a mis padres. Todo lo que sé de ellos viene de los murmullos que escuchaba entre las cuidadoras del orfanato, que fui dejada a las puertas con una nota ilegible, que traía esa cadena colgada al cuello, que nadie vino jamás a buscarme. Pero ese día, por alguna razón que ni yo misma entendía en ese entonces, sentí que debía ir a ese evento. Vi su rostro en la televisión y algo en mí gritó que lo conocía. No sabía si era intuición, locura o desesperación, pero fui. Me escabullí entre la gente, empujando entre trajes caros y perfumes fuertes. Nadie me detuvo, tal vez porque yo no significaba nada. Era solo una niña pobre, sucia con zapatos rotos. Cuando finalmente estuve frente a él, levanté la cadena con la mano temblorosa. Me miró con desprecio. No me dio tiempo de hablar. Sus palabras fueron como cuchillos en mi pecho. Dijo que no tenía tiempo para farsantes, que yo no podía tener su sangre y que alguien como yo nunca podría ser su hija. La sala entera se quedó en silencio. Algunos rieron con nerviosismo, otros simplemente me ignoraron. Yo solo quería llorar, no por el rechazo, sino porque algo dentro de mí me decía que él estaba equivocado, que no era una casualidad, que esa cadena, esa intuición, ese impulso todo tenía un sentido. Pero nadie me escuchó. Me sacaron de allí como si fuera una ladrona, y mientras era arrastrada por un guardia, vi cómo él volvía a sonreír, rodeado de gente aduladora, como si yo nunca hubiera existido. Esa noche dormí en la calle. El orfanato donde vivía cerraba temprano y no me dejaron entrar. Hacía frío. Me acurruqué en una caja de cartón con la cadena entre mis manos. Lloré en silencio, tratando de entender por qué me dolía tanto el rechazo de un desconocido. Pero no era un desconocido. Yo lo sabía. Su cara, su voz algo me decía que él formaba parte de mí. Esa noche, mientras temblaba bajo las estrellas, juré que iba a descubrir la verdad. Y que un día, él también iba a saber quién era yo. Pasaron semanas. Volví al orfanato como si nada. Fingí que estaba bien, pero cada noche investigaba. Robaba periódicos viejos, revistas, cualquier cosa donde apareciera su nombre. Sebastián Mendoza. Empresario exitoso, filántropo, viudo. Esa palabra me dolió más de lo esperado. ¿Y si su esposa había sido mi madre? ¿Y si ella me había dejado para protegerme? Todo eran preguntas, teorías sin pruebas, pero mi instinto me empujaba a seguir. Una tarde, una de las cuidadoras nuevas me llamó en secreto. Me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Solo decía: busca en el pasado de Sebastián. No todo es lo que parece. No entendí nada. ¿Quién la había escrito? ¿Cómo sabían lo que yo buscaba? Desde ese día, supe que no estaba sola. Alguien más sabía algo. Y eso me dio fuerzas para continuar. Comencé a frecuentar la biblioteca del pueblo. Aprendí a usar el ordenador. Busqué todo lo que pude sobre la familia Mendoza. Encontré fotos antiguas, entrevistas, incluso un blog abandonado de un ex empleado de su empresa. Pero lo que me rompió el alma fue una foto. Sebastián, con una mujer joven, embarazada, sonriendo en un campo. La fecha decía 2015, el año en que nací. Algo se encendió dentro de mí. Esa mujer se parecía a mí. Tenía mis ojos, mi nariz. No podía ser coincidencia. Llevé la foto a la cuidadora que me había dado la carta. Me miró, tragó saliva y bajó la voz. Me dijo que esa mujer era Laura, la esposa de Sebastián, que había desaparecido misteriosamente poco después de dar a luz, que el bebé nunca fue encontrado. Oficialmente se dijo que murió en un incendio, pero ella no lo creía. Nadie encontró el cuerpo, ni de la madre ni del bebé, solo cenizas y una cadena quemada, una con forma de luna. Como la mía. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a desmayarme. Si esa historia era cierta, entonces yo era esa bebé, la hija perdida, la que todos creyeron muerta. Y Sebastián, él era mi padre, el mismo hombre que me llamó bastarda frente a cientos de personas, el mismo que me echó sin escucharme. ¿Pero por qué? ¿Por qué me habían separado de mi madre? ¿Por qué nadie me buscó? Y lo más importante, ¿quién había enviado esa carta? Esa noche no dormí.
Le di 1000 vueltas a todo. Si Laura había desaparecido con el bebé, ¿quién la separó de mí? ¿Alguien la hizo desaparecer? ¿O fue ella quien huyó? Tenía tantas preguntas que la cabeza me daba vueltas, pero entre el miedo y la ansiedad, algo era claro. La verdad estaba enterrada, y alguien no quería que saliera a la luz. Y si yo realmente era hija de Sebastián Mendoza, entonces tenía derecho a conocer mi historia, a recuperar mi nombre. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí volver a esa mansión, no como una niña mendiga, sino como alguien que tenía el derecho de saber quién era. No sabía cómo lo haría, pero iba a conseguirlo. Robé un uniforme de jardinero de un anciano que dormía en un banco. Me colé en la parte trasera de la propiedad, fingiendo ser parte del personal. Nadie me detuvo. Nadie me reconoció. Eso me dio acceso al lugar donde todo comenzó. Dentro de la mansión, descubrí algo que cambiaría el rumbo de mi vida. Un diario escondido en un viejo armario del ala de servicio. Estaba cubierto de polvo y tenía las iniciales L, M, en la tapa. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Eran páginas escritas por Laura, la esposa de Sebastián, palabras desesperadas, llenas de miedo, amor y una verdad escondida. Ahí supe que lo que había vivido hasta ese día era apenas el principio. El primer párrafo del diario me dejó paralizada. Laura escribía con una mezcla de esperanza y miedo. Decía que presentía que su vida corría peligro, que alguien muy cercano a ella no quería que su hija naciera. Me leí esas páginas una y otra vez, tratando de comprender todo lo que quería decir entre líneas. No mencionaba nombres directamente, pero hablaba de manipulaciones, de amenazas, de una red de mentiras tejida desde dentro de su propia casa. A cada línea, sentía que esa mujer no era solo la esposa de un millonario, era una madre que intentó salvarme. En una de las páginas más arrugadas y manchadas con lo que parecía ser lágrimas secas, Laura contaba que había escondido una copia del acta de nacimiento de su hija en una caja de madera, detrás de una chimenea falsa en la biblioteca. Decía que si algo le ocurría, esperaba que su hija algún día pudiera leer todo eso y entender por qué tuvo que tomar decisiones tan duras. Yo no podía creerlo. No solo estaba leyendo las palabras de una madre que posiblemente fue asesinada, sino que ella me hablaba a través del tiempo. Me hablaba a mí. Salí corriendo de la habitación, con el diario bien escondido bajo mi camiseta. Sabía que si alguien me encontraba, estaría en problemas. Pero el miedo era menor comparado con la emoción de estar tan cerca de una prueba real. Llegué a la biblioteca como si mis pies no tocaran el suelo. Busqué detrás de cada estante, hasta que encontré una chimenea falsa, cubierta de adornos. Quité uno a uno, con las manos sucias y el corazón en llamas. Detrás de unos ladrillos flojos estaba la caja. Era una caja pequeña, de madera oscura, con una cerradura oxidada. No tuve que forzarla mucho. Dentro había documentos viejos, cartas, y entre ellas una hoja doblada, el acta de nacimiento. Nombre de la niña, Camila Mendoza. Fecha, 12 de julio de 2015. Padres, Laura Martínez y Sebastián Mendoza. Caí de rodillas al suelo, sin aire, con lágrimas corriendo por mi cara sucia. No era una suposición, no era intuición. Era verdad. Yo era su hija. Todo mi cuerpo temblaba. Me llevé el documento al pecho como si fuera un tesoro. Pensé en todas las veces que me sentí sola, sin nombre, sin historia. Y ahora tenía una identidad, pero también tenía miedo. Si esa verdad había sido enterrada durante años, ¿qué tan peligrosos eran los que lo hicieron? ¿Estaba en riesgo por saberla? Aún así, decidí que ya no podía huir. Tenía que enfrentar a Sebastián. Tenía que mirar a los ojos al hombre que me había rechazado y obligarlo a aceptar lo que había negado. Volví al orfanato con los papeles escondidos. No dije nada a nadie, ni siquiera a la cuidadora que me había ayudado. No sabía en quién confiar. Esa noche releí el diario completo. Había menciones de un hermano de Sebastián, un hombre llamado Andrés, que siempre había tenido celos del poder y la riqueza de su hermano. Laura sospechaba que él había manipulado a Sebastián para alejarla, y que incluso había podido estar involucrado en su desaparición. Eso me abrió una nueva puerta de dudas. Decidí seguir investigando a ese tal Andrés. Me escapaba cada tarde del orfanato para visitar el centro comunitario, donde a veces podía usar internet. Descubrí que había sido acusado de fraude años atrás, pero el caso fue cerrado misteriosamente. Su rostro aparecía en fotos antiguas con Sebastián, pero hacía años que no se le veía en público. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué había hecho después de la desaparición de Laura? Tenía que saberlo todo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Preparé todo para regresar a la mansión, esta vez no solo para encontrar pistas,
sino para confrontar directamente a Sebastián. Tenía la prueba en mis manos. Ya no era una niña suplicando, era una hija exigiendo respuestas. Me vestí con la ropa más limpia que tenía, me peiné como podía y caminé hasta esa casa que me parecía tan lejana. Toqué el timbre. Esperé. Me abrió un mayordomo. Me reconoció de inmediato. Iba a cerrarme la puerta en la cara, pero mostré el acta de nacimiento. Su rostro se congeló. Me miró como si viera un fantasma. Le pedí que me dejara hablar con Sebastián solo 5 minutos. Dudó. Respiró hondo. Luego me hizo pasar. El corazón me martillaba el pecho. Caminé por ese pasillo enorme, con cuadros de gente rica en las paredes. Pensaba en cuántas veces pasé hambre mientras esas paredes estaban llenas de oro. Sebastián estaba en su oficina. Me miró sorprendido al verme entrar, pero no dijo nada. Levanté el acta frente a él. La leyó en silencio. Su rostro se tornó blanco. Sus manos temblaban. Me miró y por primera vez no vi arrogancia ni desprecio. Vi miedo, vi dolor y una pequeña chispa de algo que parecía culpa. Le dije quién era. Le conté cómo había crecido, cómo había llegado hasta allí. No pude evitar llorar, pero no lloraba por compasión. Lloraba porque necesitaba que él supiera todo lo que su abandono había causado. No negó los papeles. No gritó. No me llamó mentirosa esta vez. Solo se sentó en silencio. Le pregunté por Laura. ¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué dejó que el mundo pensara que su hija había muerto? Y entonces lo dijo. Lo que nunca esperé. Él también había sido engañado. Le hicieron creer que Laura murió en un incendio junto con el bebé. Nunca dudó. Confiaba en la gente equivocada. Confió en Andrés, su propio hermano. Mi mente no podía procesar todo. Sentía que la verdad era aún más compleja de lo que pensaba. Sebastián lloró. No lágrimas dramáticas, sino silenciosas, profundas, de esas que se han contenido por años. Me pidió perdón. Me dijo que no había pasado un solo día sin pensar en su esposa, que nunca tuvo más hijos, que en el fondo sentía que algo no cerraba, pero no supo cómo enfrentarlo. Me pidió que me quedara, que le diera la oportunidad de enmendar lo que había destruido. No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle que no bastaba, que un padre no desaparece así, pero otra parte, una muy profunda, solo quería tener un hogar. Quería que fuera verdad, que pudiera ser su hija no solo en papel, sino en la vida real. Entonces le pregunté por Andrés, qué había hecho después del incendio, y allí Sebastián se levantó lentamente, con los ojos todavía húmedos, y dijo que había algo más que yo necesitaba ver, algo que cambiaría todo lo que creía saber. Lo seguí por los pasillos de la mansión en completo silencio. Cada paso que dábamos resonaba en el mármol como un tambor que anunciaba el inicio de algo oscuro. Sebastián no decía nada, solo caminaba con la mirada perdida y la espalda encorvada, como si cargara un peso invisible. Bajamos por una escalera estrecha al fondo del ala este de la casa, un lugar que parecía olvidado. Las paredes estaban cubiertas de polvo, con telarañas en las esquinas y un aire húmedo que olía a encierro. Cuando llegamos a una puerta de hierro oxidada, se detuvo. Sacó una llave de un bolsillo interior de su chaqueta, una llave vieja, pesada. Dudó por un instante antes de introducirla en la cerradura. Yo apenas respiraba. No sabía qué iba a encontrar detrás de esa puerta, pero sentía que estaba a punto de entrar en una parte oculta de mi historia. Cuando la puerta se abrió con un chirrido doloroso, una oscuridad espesa nos envolvió. Sebastián encendió una lámpara colgada del techo. Lo que vi me dejó helada. Era un sótano convertido en archivo. Había estantes llenos de carpetas, cajas, grabaciones antiguas, fotografías, todo cubierto de polvo, pero cuidadosamente ordenado. Sebastián me explicó que ese lugar había sido creado por su padre como una especie de archivo privado, lejos de las miradas externas. Nadie, excepto su familia más cercana, sabía de su existencia. Según él, después del incendio donde supuestamente murieron Laura y la bebé, decidió guardar allí todo lo relacionado con esa tragedia. Nunca más volvió a entrar. Hasta ahora. Me condujo hasta una mesa al fondo. Encima, una caja de madera con un lazo rojo. La reconoció de inmediato. Era de Laura. Dijo que nunca se atrevió a abrirla después de su muerte, que la guardó allí como un símbolo de luto. Me pidió que la abriera yo. Con manos temblorosas desaté el lazo. Dentro había fotografías mías de bebé, una mantita con mi nombre bordado, un mechón de cabello atado con hilo dorado. Todo era prueba de que Laura me había amado profundamente. No había duda. Era su hija, y ella había hecho todo lo posible por protegerme. Entre los papeles encontramos algo más. Un sobre cerrado con el nombre de Andrés escrito a mano. Sebastián lo abrió y leyó en voz alta. Eran notas de Laura, dirigidas a su esposo, alertándolo sobre los comportamientos de su hermano. Hablaba de amenazas veladas,
de conversaciones que escuchó sin que él supiera, de llamadas extrañas que la hacían sentir vigilada. Decía que temía que Andrés estuviera planeando algo, que lo había visto entrar en su habitación y revisar sus cosas cuando ella fingía dormir. Sebastián se derrumbó al escuchar eso. Se agarró la cabeza con fuerza y murmuró que todo encajaba, que siempre hubo algo en Andrés que no le gustaba, pero que era su hermano, y por eso lo perdonaba todo. Dijo que después del incendio, Andrés se alejó del país. Dijo que lloró, que lo consoló, que fue su apoyo, y ahora se daba cuenta de que tal vez todo había sido parte del plan. Me miró con los ojos vidriosos. Me pidió que lo ayudara a descubrir la verdad completa, que no quería esconder más nada. Yo asentí, aunque dentro de mí hervía la rabia. Pasamos horas revisando cada carpeta del archivo. Encontramos registros médicos falsos, certificados de defunción sin firma oficial, informes policiales llenos de contradicciones. Todo parecía haber sido manipulado. Pero lo más impactante fue una grabación en casete, guardada al fondo de una caja. Era una conversación grabada en secreto por Laura, donde se escuchaba claramente a Andrés diciendo que ella no viviría para destruir la herencia de la familia. El corazón se me detuvo. No era una sospecha, era una amenaza directa. Sebastián se quedó helado. No podía creer que esa cinta hubiera estado guardada todo ese tiempo. Me abrazó por primera vez. No fue un abrazo cálido, fue un abrazo roto, lleno de culpa. Me dijo que ahora entendía todo, que Andrés había provocado el incendio, que fingió ser su apoyo para luego desaparecer con parte del dinero familiar, que tal vez él mismo ayudó a esconderme, entregándome a alguien para que desapareciera mi rastro. Yo no podía contener el llanto, pero entre todo el dolor surgió algo más fuerte, la necesidad de justicia. No solo por mí, sino por Laura, esa mujer que me dio la vida y murió tratando de protegerme. Esa madre que escribió cada palabra de su diario con amor y miedo, esperando que algún día yo las leyera. Sebastián me juró que Andrés pagaría, que movería cielo y tierra para encontrarlo, que ya no podía seguir viviendo con esa mentira. Yo no sabía si podía confiar plenamente en él aún, pero sentí que por primera vez estaba viendo al verdadero Sebastián, no al millonario arrogante que el mundo conocía. Salimos del sótano como si hubiéramos estado en otro mundo. Afuera ya era de noche. La mansión estaba en silencio. Caminamos hasta la sala, aún en shock por todo lo descubierto. Sebastián me preguntó si quería quedarme en la casa. Dijo que podía tener un cuarto, que quería conocerme, protegerme, recuperar el tiempo perdido. No supe qué decir. Una parte de mí soñaba con eso desde siempre. Otra tenía miedo, pero acepté quedarme, al menos esa noche. Mi cuarto estaba al lado del suyo. Era enorme, con una cama que parecía una nube. Me bañé por primera vez en una bañera de verdad. Me puse ropa limpia, y esa noche dormí abrazada al diario de mi madre. Pero justo antes de cerrar los ojos sentí algo extraño, como si alguien me observara desde el jardín. Me asomé a la ventana. Entre las sombras, una figura alta con sombrero me miraba desde lejos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Corrí al pasillo, grité por Sebastián. Él salió alarmado. Fuimos al jardín juntos. No había nadie, solo huellas en el barro. Alguien había estado allí, y si mi instinto no me fallaba, era Andrés. Él sabía que yo estaba viva. Sabía que Sebastián había descubierto todo, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que habíamos desenterrado en ese sótano no solo cambiaba mi vida, también despertaba a alguien que había pasado años escondiendo secretos mortales. Esa noche no volví a dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento me hacía saltar de la cama. Me quedé sentada en la alfombra, abrazando mis rodillas, mientras el diario de mi madre reposaba abierto frente a mí. Las palabras que ella escribió se mezclaban en mi mente con la imagen de aquel hombre en el jardín, el sombrero, la postura, la forma en que me miró desde la distancia. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Andrés, el hermano que lo había destruido todo y que ahora, de alguna forma, sabía que la verdad estaba saliendo a la luz. A la mañana siguiente, la mansión amaneció con policías rondando el jardín. Sebastián, después de escuchar mis gritos la noche anterior, no dudó en llamar a las autoridades. Revisaron el perímetro, tomaron fotos de las huellas e incluso buscaron en las cámaras de seguridad. Pero, como si fuera un fantasma, Andrés no aparecía. Las cámaras habían sido cortadas justo antes de que él llegara. Era evidente que no era la primera vez que lo hacía. Conocía esa casa como la palma de su mano. Sebastián estaba furioso, pero también asustado. Me pidió que no saliera sola, que no hablara con nadie sin su presencia. Contrató seguridad privada, cerró las puertas con nuevas cerraduras y duplicó las alarmas. Pero nada de eso podía calmar lo que yo sentía por dentro. No era solo miedo, era una mezcla de odio, impotencia
y una sed de justicia que me quemaba la garganta. Andrés había intentado matarme cuando era solo una bebé. Me robó a mi madre, a mi vida, a mi identidad. No iba a permitir que me arrebatara más. Mientras la policía investigaba, decidí actuar por mi cuenta. Empecé a leer cada página del diario de Laura con más atención. Buscaba pistas, nombres, fechas. Descubrí que ella había mantenido contacto con una mujer llamada Eugenia, una amiga de juventud que trabajaba como enfermera en una clínica privada. Laura le había confiado sus sospechas. Incluso había pensado en fugarse con su ayuda antes del incendio. Esa mujer podía tener las respuestas que yo necesitaba, le conté a Sebastián. Él la recordaba, pero no sabía dónde estaba ahora. Decidimos buscarla juntos. Usamos su equipo de abogados, investigadores, todo lo que tuviera a su alcance. Y después de varios días, la encontramos en un pueblo lejano, viviendo en una casa modesta, alejada del bullicio. Fuimos hasta allí sin avisar. Eugenia, una mujer de cabello blanco y mirada triste, nos recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. Nos miró a ambos como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Nos hizo pasar. La casa olía a té y madera vieja. Nos sentamos en su sala y sin que tuviéramos que decir mucho comenzó a hablar. Confirmó todo lo que Laura había escrito. Dijo que ella estaba desesperada, que sentía que su vida y la del bebé estaban en peligro, que Andrés la había visitado varias veces con excusas, pero que en realidad la vigilaba, y que días antes del incendio, Laura le entregó una carpeta con documentos y una nota que decía: «Si algo me pasa, protégela». Eugenia nos mostró esa carpeta. Estaba intacta, guardada en una caja de metal. Dentro había copias del acta de nacimiento, ecografías, fotos, cartas dirigidas a mí, y en una de ellas, escrita con una letra temblorosa, Laura decía que si algún día leían eso, significaba que había perdido la batalla, que amaba a su hija más que a su propia vida, y que Andrés tenía que pagar. Leí esa carta en voz alta, con la voz quebrada. Sebastián no pudo contener el llanto. Eugenia también lloraba. Fue un momento que nunca olvidaré, pero entonces Eugenia nos reveló algo más. Dijo que después del incendio, un hombre la llamó desde un número oculto. Le dijo que todo había salido bien y que no se metiera más en el asunto. Reconoció la voz. Era Andrés. Lo reportó a la policía, pero su denuncia desapareció. Dijo que desde entonces vivía con miedo, que nunca volvió a tener paz, y que cada año, en la fecha del incendio, recibía una carta anónima con una sola palabra: silencio. Regresamos a la ciudad con esa carpeta como un tesoro. Sebastián presentó todo ante un juez. Reabrieron el caso. La policía lanzó una orden de búsqueda contra Andrés, pero él no aparecía. Era como un fantasma. Mientras tanto, yo decidí que no podía quedarme esperando. Comencé a contar mi historia. Grabé un video con ayuda de uno de los abogados. Conté todo, desde que era niña huérfana hasta el día que descubrí quién era. Lo publiqué en redes. En horas se volvió viral. Miles de personas vieron mi video. Me escribieron mensajes de apoyo, de amor, de indignación. Muchas contaron historias similares. No sabía que tanta gente podía sentirse conectada con mi dolor. Pero más allá del apoyo, ese video provocó algo más. Andrés ya no podía esconderse. Había una lupa sobre él. Su foto comenzó a circular. Su rostro estaba en todos los noticieros. Ya no era solo una sombra. Era un prófugo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una llamada llegó a la casa. Una voz masculina, distorsionada, dijo que si no bajábamos el video, alguien más saldría herido. Sebastián grabó la llamada. Era una amenaza directa. Decidimos protegernos. La policía instaló vigilancia permanente. Pero el miedo ya no me controlaba. Ahora lo enfrentaba. No iba a dejar que nos silenciaran otra vez. No después de todo lo que habíamos descubierto. Una noche, mientras revisaba por milésima vez las cosas de mi madre, encontré una hoja suelta dentro del diario. Tenía una dirección escrita con tinta corrida, como si hubiese sido escrita con prisa. No estaba mencionada en ninguna otra parte. Le mostré a Sebastián. Él no la reconocía. Decidimos ir. Sentíamos que era importante. Tal vez era el lugar donde Laura pensaba esconderse. O tal vez donde ocurrió todo. Fuimos en secreto, solo nosotros. La dirección nos llevó a una vieja cabaña en medio del bosque, a horas de la ciudad. El lugar parecía abandonado, pero al entrar, el aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. Había ropa de bebé, una cuna, fotos. Era claro que Laura había estado allí, que planeaba escapar con su hija, conmigo, pero nunca llegó a hacerlo. En la cabaña, escondido debajo de una tabla suelta del suelo, encontramos algo más, una carta sin abrir dirigida a Sebastián. La letra era inconfundible, era de Laura. Decía que si él leía eso,
Significaba que ella no logró huir, que confiara en su instinto, que protegiera a su hija y que nunca olvidara que el verdadero enemigo no estaba fuera de casa, sino dentro. Esa frase retumbó en nuestras mentes como un eco profundo, porque aún no sabíamos todo, porque Andrés no actuó solo, porque alguien más lo había ayudado. Volvimos de la cabaña con la carta en las manos y el corazón roto. Cada vez que creíamos haber llegado al final de esta historia, algo nuevo aparecía, algo más oscuro, más profundo, más cruel. Leímos la carta de Laura una y otra vez, tratando de entender el verdadero significado de sus palabras. El verdadero enemigo no está fuera de casa, sino dentro. Esa frase nos obsesionó durante días. ¿A quién más se refería? ¿Quién, además de Andrés, había traicionado a su propia sangre? Sebastián, más perturbado que nunca, comenzó a revisar los registros de empleados de la mansión. Personas que trabajaron allí en la época del incendio, asistentes, jardineros, cocineros. Muchos ya no estaban. Otros habían muerto o se habían mudado. Pero un nombre apareció una y otra vez en los documentos y fotografías antiguas. Elvira, su ama de llaves, la misma mujer que aún trabajaba en la mansión desde hacía más de 20 años, la que siempre estaba presente, silenciosa, observando. Recordé su rostro, serio, inexpresivo. Siempre aparecía de fondo en los momentos importantes. Recordé también que fue ella quien me sacó del evento aquella vez, cuando Sebastián me rechazó. Fue la única que no me miró con asco, pero tampoco con compasión, como si supiera algo, como si me reconociera. Se lo dije a Sebastián. Él al principio se negó a creerlo. Decía que Elvira era como de la familia, que había criado a Andrés y a él, pero la duda ya estaba sembrada. Decidimos confrontarla. Lo hicimos una mañana, después del desayuno, en la sala principal. Le mostramos la carta. Le preguntamos directamente si sabía algo sobre Andrés, sobre el incendio, sobre mi desaparición. Ella mantuvo la calma. Negó todo. Dijo que solo era una empleada, que nunca se metió en los asuntos de la familia. Pero algo en su mirada cambió. Estaba nerviosa. Sus manos temblaban, aunque intentaba ocultarlo. Esa misma tarde, Sebastián ordenó revisar la habitación de Elvira. Ella se negó, pero ya era tarde. La policía, con una orden judicial, inspeccionó todo. Y entonces lo encontraron. Una caja metálica escondida en un compartimiento secreto dentro del armario. Dentro había cartas antiguas escritas por Andrés, instrucciones, mapas, incluso una copia falsificada de mi acta de defunción. Era la prueba de que Elvira había estado involucrada desde el principio. Elvira fue arrestada en ese momento. Mientras se la llevaban, gritaba que no entendíamos nada, que ella solo protegía lo que quedaba de la familia, que Laura era una amenaza. Esas palabras nos helaron la sangre. ¿Cómo podía decir que mi madre, la víctima de todo esto, era una amenaza? Fue entonces cuando, en su desesperación, soltó lo más inesperado: que Laura había descubierto algo que podía destruir el legado de los Mendoza, que no se trataba solo de dinero, era algo más grande. La policía comenzó a interrogarla, y poco a poco, la verdad empezó a salir. Elvira confesó que Andrés había estado involucrado en negocios ilegales desde muy joven: lavado de dinero, tráfico de influencias, falsificación de documentos. Laura lo descubrió por accidente mientras revisaba unos papeles en el despacho de Sebastián. Se lo contó a Elvira buscando consejo, pero Elvira ya estaba del lado de Andrés. Juntos planearon silenciarla. El incendio fue su obra maestra. No solo querían deshacerse de Laura, también de mí, porque yo era la prueba viva de ese matrimonio, la heredera legítima. Si desaparecíamos, todo el poder y la fortuna quedaría en manos de Andrés, quien había convencido a su hermano de firmar un testamento provisional mientras Laura estaba embarazada. Sebastián, joven y enamorado, no sospechó, y así, sin saberlo, dejó todo en bandeja de plata a su peor enemigo. La noticia del arresto de Elvira se hizo pública. La mansión se llenó de periodistas, abogados, gente que venía de todas partes a buscar una historia, pero para mí nada de eso importaba. Lo único que sentía era una tristeza profunda. Había crecido toda mi vida sin saber quién era, creyendo que no valía nada, y ahora descubría que no solo tenía un nombre, una madre, un padre, sino también una historia ensangrentada por la traición. Sebastián estaba devastado. No comía, no dormía. Pasaba las noches en su despacho, leyendo cartas, mirando fotos viejas, hablando en voz baja con los retratos de Laura. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero en el fondo también estaba rota. Necesitaba respuestas. Quería saber dónde estaba Andrés. Sentía que todo esto no podía terminar sin mirarlo a los ojos, sin hacerle entender lo que me había quitado. La justicia no era suficiente. Quería la verdad, entera, y fue entonces cuando, una madrugada,
recibimos una llamada desde un número desconocido. Al contestar, una voz masculina nos dijo que tenía información sobre el paradero de Andrés, que él también había sido víctima de sus mentiras, que quería ayudar a cambio de protección. Se presentó como Pablo, un ex socio de Andrés. Dijo que había trabajado con él durante años, pero que ahora temía por su vida, que sabía dónde se escondía. Concertamos una cita en una cafetería del centro. Fuimos con la policía, disfrazados, en autos separados. Pablo apareció puntual. Era un hombre de unos 50 años, nervioso, con las manos sudorosas. Nos entregó una carpeta con direcciones, nombres, cuentas bancarias. Dijo que Andrés estaba escondido en una finca en las afueras del país, cerca de la frontera, bajo un nombre falso, que seguía moviendo dinero ilegal y que tenía a alguien con él. Le preguntamos si sabía quién era esa persona, y su respuesta nos dejó helados. Era una niña de unos 4 años, que Andrés había presentado como su hija adoptiva. Pero Pablo estaba convencido de que no era adoptada, que había sido robada, igual que yo, que Andrés no se detendría, que seguiría destruyendo vidas mientras pudiera. Sebastián se puso de pie de golpe. Su rostro era una mezcla de furia y horror. Teníamos que actuar. La policía organizó una operación inmediata. Prepararon todo para ir a esa finca. Yo insistí en ir. No podía quedarme atrás. No otra vez. Sebastián, aunque dudó, aceptó. Me miró como si por fin entendiera que ya no era una niña, que ahora era una mujer dispuesta a enfrentar todo para cerrar esa herida. Partimos al amanecer, con el corazón en la mano, rumbo a lo que sabíamos sería el momento más difícil de nuestras vidas. En el camino, cada kilómetro se sentía como una eternidad. Miraba por la ventana sin hablar, recordando cada noche en el orfanato, cada lágrima derramada en silencio. Estaba a punto de enfrentar al hombre que me arrancó de mi madre, que me condenó a una infancia de abandono, pero también sentía algo más, una certeza, de que esta vez no estaría sola, de que pase lo que pase, iba a recuperar no solo mi historia, sino mi futuro. Llegamos a la finca en completo silencio. Era un terreno enorme, rodeado de árboles altos y una verja metálica oxidada que crujía con el viento. La policía rodeó el lugar con precaución, usando cámaras térmicas y drones para inspeccionar antes de entrar. Yo observaba todo desde el auto, con los puños apretados y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sebastián estaba a mi lado, pálido, mudo, con los ojos fijos en el horizonte. No éramos padre e hija por años, pero ese día sentíamos el mismo miedo. La señal del dron captó movimiento en una de las casas traseras. Una figura masculina salió al patio a fumar, mientras otra, más pequeña, jugaba cerca de una fuente. No había duda, era Andrés, y esa niña no podía dejar de mirarla. No sabía quién era, pero verla me partía el alma, porque esa mirada perdida, esa fragilidad, me recordaban a mí, a la niña que yo fui, abandonada, confundida, atrapada en el mundo de adultos que no entendía. La policía nos pidió que no bajáramos del coche hasta asegurar el área, pero yo no podía quedarme quieta. Le rogué a Sebastián que me dejara salir, que necesitaba estar allí, verlo. Él se negó al principio, pero terminó accediendo cuando me vio llorar. Me prestó una chaqueta, bajé del coche y caminé lentamente hacia la verja mientras el equipo táctico se aproximaba por los costados. El momento estaba por estallar, y entonces, como si el universo quisiera castigar mi impaciencia, todo se salió de control. Uno de los agentes pisó una rama seca. El sonido alertó a Andrés. Giró la cabeza de inmediato, lanzó su cigarro y empujó a la niña hacia dentro de la casa. Corrió como un animal acorralado. La policía gritó su nombre. Él sacó un arma, disparó al aire. Gritó que no se acercaran, que si lo hacían, mataría a quien tuviera que matar. El caos comenzó. Yo me metí corriendo entre los árboles, ignorando las órdenes. Sebastián gritaba mi nombre desde atrás, pero ya era tarde. Tenía que hacerlo. Tenía que mirarlo a los ojos. Me escondí detrás de un tronco y me deslicé hasta una ventana lateral. Por dentro, Andrés gritaba por teléfono, desesperado, buscando una salida. La niña lloraba. Vi su carita pegada al vidrio, con las manos sucias y los ojos aterrados. Sentí un nudo en el estómago. Entré por la ventana con cuidado. No sabía si iba a sobrevivir, pero ya no me importaba. Andrés tenía que escucharme. Tenía que saber lo que me había hecho. Avancé por el pasillo hasta la sala, y ahí estaba, más delgado, con el rostro envejecido, pero con la misma mirada vacía que me imaginé tantas veces. Me apuntó con el arma en cuanto me vio. Se quedó paralizado. No me reconoció al principio. Luego bajó el arma, lentamente, y sonrió. «Así que eres tú», dijo con una voz amarga. «Creí que te habías perdido para siempre». No respondí. Solo lo miré con todo el odio que cargué durante años. Le dije mi nombre. Le dije que recordaba todo,
que tenía pruebas, que Elvira estaba presa, que Laura jamás lo había perdonado, y que yo tampoco lo haría. Él se rió, una risa seca, demente. Me dijo que todo lo que hizo fue por justicia, que Sebastián le robó la vida, que Laura era una intrusa, que yo solo era una pieza más en el tablero. Me dijo que nunca fui importante. Cada palabra me desgarraba, pero no me moví, no lloré, me mantuve firme. Le pregunté por la niña. Me dijo que era su nueva herencia, una hija mejor, más dócil, que no repetiría sus errores conmigo. En ese momento la niña se asomó. Le tendí la mano, le susurré que estaba bien, que ya no tenía que tener miedo. Ella vaciló, pero luego corrió hacia mí. Andrés intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. La abracé con fuerza. La policía irrumpió segundos después. Gritos, luces, armas. Andrés fue reducido al suelo. No luchó, no gritó. Solo repitió una y otra vez que él tenía razón, que la familia Mendoza era una farsa, que yo nunca iba a ser una de ellos. Sebastián entró detrás de los agentes. Me vio abrazando a la niña, con las rodillas llenas de barro, los ojos rojos y el cuerpo temblando. Se arrodilló a mi lado. Me rodeó con sus brazos. No dijo nada. No hacía falta. Andrés fue arrestado, acusado de intento de homicidio, secuestro, manipulación de pruebas, fraude. Los cargos se amontonaban. Su caída fue rápida y definitiva. En los días siguientes, todo se volvió un torbellino. Juicios, periodistas, abogados. Pero lo que más me marcó fue el silencio que dejó su ausencia. Por primera vez, el fantasma que arruinó mi vida ya no tenía poder sobre mí. Estaba encerrado, controlado, terminado. La niña, cuyo nombre descubrimos que era Martina, fue puesta bajo protección del Estado, pero yo no podía dejarla ir. Le pedí a Sebastián que nos hiciéramos responsables de ella. Él aceptó sin dudar. Comenzamos los trámites de adopción juntos. No porque necesitáramos una nueva hija, sino porque sabíamos que ella merecía lo que a mí me fue negado: un hogar, una familia, una verdad sin sombras. En las semanas siguientes, la mansión volvió a abrir sus puertas, pero esta vez, no como símbolo de riqueza, sino como refugio. Yo me instalé allí con Sebastián y Martina. Rehacíamos nuestras vidas poco a poco. Comíamos juntos, reíamos, leíamos el diario de Laura en voz alta por las noches. Cada página era como una caricia para mi alma. A veces llorábamos, a veces simplemente nos quedábamos en silencio, pero estábamos juntos. No todo fue fácil. A veces tenía pesadillas. Otras, no podía mirar a Sebastián sin recordar el rechazo inicial, pero también sabía que él estaba intentando, que a su manera también había sido una víctima. Nos habíamos encontrado en medio del caos, y ahora teníamos la oportunidad de reconstruir algo nuevo. Una mañana, mientras desayunábamos en el jardín, Martina me miró y me dijo: ¿Tú también eras una niña perdida como yo? Le respondí que sí, que estuve perdida mucho tiempo, pero que ahora por fin me había encontrado. Sebastián sonrió, y en ese instante supe que, aunque mi historia había comenzado con abandono, dolor y mentiras, aún me quedaba un capítulo más por escribir. Uno que esta vez yo elegiría cómo terminar. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento. La vida en la mansión, antes fría y llena de sombras, comenzó a llenarse de risas, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de desayunos largos y silencios cómodos. Martina se convirtió en parte de mí como si siempre hubiese estado allí. Su risa me sanaba, su inocencia me recordaba por qué valía la pena haber luchado. Sebastián también cambió. Ya no era el hombre arrogante y distante que vi la primera vez. Ahora era simplemente mi padre. Aún había cosas que costaban. No todo se curó de un día para otro. Las heridas emocionales tienen cicatrices que no siempre se ven. A veces me despertaba sudando, reviviendo la escena del rechazo frente a aquella multitud, o soñando con mi madre gritando entre las llamas. Pero cada vez que el dolor regresaba, me recordaba a mí misma que había sobrevivido, que había atravesado el infierno y salido de pie, que ya no era una víctima, era una sobreviviente, era Camila Mendoza. El juicio contra Andrés fue largo y televisado. Cada palabra, cada testigo, cada evidencia fue una daga en su reputación. El país entero conoció su verdadera cara. Lo condenaron por intento de homicidio, secuestro, corrupción y obstrucción de la justicia. Elvira también fue sentenciada. Intentó justificar sus actos con discursos sobre lealtad y familia, pero nadie le creyó. En la sala del tribunal, la miré sin odio. Ya no lo necesitaba. Ya no me controlaba. Ellos eran el pasado. Yo estaba decidida a mirar hacia adelante. En paralelo, los medios me convirtieron en un símbolo. Me llamaban la hija perdida, la heredera rescatada, la niña que venció a los poderosos. Pero yo no quería ser ninguna de esas cosas. Solo quería ser yo. Por eso,
Cuando me invitaron a contar mi historia en televisión, acepté. No por fama, sino para cerrar el círculo. Me senté frente a las cámaras, miré directo al lente y hablé desde el alma. Conté todo, desde el orfanato hasta la finca, desde la soledad hasta el reencuentro. Mi voz temblaba al principio, pero luego se volvió firme. No omití nada, ni el dolor, ni la rabia, ni las dudas, pero tampoco omití el amor que encontré, la familia que reconstruí, la fuerza que descubrí en mí. Cuando terminé, el silencio en el estudio fue absoluto, y entonces un aplauso que sentí como un abrazo colectivo. A partir de ese día recibí miles de mensajes, algunos de apoyo, otros contando historias parecidas, gente que había sido abandonada, traicionada, ignorada. Todos buscaban lo mismo, ser escuchados. Fue así como decidí crear una fundación. La llamé Renacer, en honor a mi madre y a todos los que, como yo, tuvieron que empezar de nuevo. Con ayuda de Sebastián, abrimos un centro de apoyo para jóvenes sin familia. Allí, les ofrecíamos techo, educación, terapia y, sobre todo, cariño. Martina dibujaba carteles para decorar las paredes. Decía que quería que todos los niños se sintieran en casa. Y yo me dedicaba a escuchar, porque a veces todo lo que uno necesita es que alguien escuche su historia. Un día, en una de las reuniones del centro, una niña me preguntó cómo sabía que Sebastián era realmente mi papá. Me quedé en silencio por un momento, y luego respondí. Porque cuando por fin me miró a los ojos con amor, entendí que a veces los lazos de sangre no son tan fuertes como los del arrepentimiento y la voluntad de reparar. No sé si lo entendió completamente, pero me sonrió, y eso fue suficiente. Con el tiempo, legalmente volví a usar mi apellido, Mendoza. Pero ahora, no como símbolo de riqueza, sino como bandera de una historia recuperada. Llevé flores a la tumba de mi madre por primera vez. Le conté todo en voz baja entre lágrimas y sonrisas. Le prometí que nunca dejaría de honrar su memoria, que su valentía me salvó, que gracias a su diario, su amor y su lucha silenciosa, yo estaba viva. Martina creció fuerte, feliz, rodeada de afecto. Nunca le oculté su historia. Le conté que fue usada por un hombre cruel, pero que ahora tenía una familia que la amaba. Ella me llamaba hermana al principio, pero poco a poco comenzó a decirme mamá. La primera vez que lo hizo, no pude contener el llanto. Fue como sanar todas las grietas de mi alma de una sola vez. Sebastián, por su parte, pasó de empresario frío a defensor apasionado de los derechos de los niños. Vendió parte de sus empresas para financiar programas sociales. Dijo que no podía cambiar el pasado, pero sí asegurarse de que otros niños no pasaran por lo mismo. Verlo así me hizo entender que las personas pueden cambiar, que hasta el alma más endurecida puede encontrar redención si se atreve a mirar al dolor de frente. Hoy, mientras escribo esto desde mi habitación, escucho a Martina reír en el patio. Sebastián la persigue con un globo de agua. El sol entra por la ventana y me calienta el rostro. Ya no tengo miedo. Ya no me escondo. Mi historia fue difícil, injusta, cruel, pero también fue valiente, honesta, transformadora. Porque no importa cuánto te quiten, siempre puedes volver a empezar. Mi nombre es Camila Mendoza. Fui huérfana, rechazada, olvidada. Pero también fui hija, luchadora, voz, y ahora soy hogar. Y así terminó mi historia, pero no mi camino. Lo que empezó con rechazo y dolor, terminó en redención, amor y justicia. Hoy sé quién soy, sé de dónde vengo, y más importante aún, sé hacia dónde voy. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se vio reflejada en mí, entonces ya valió la pena contarla. No importa cuán rota parezca tu vida, siempre hay una salida, siempre hay un renacer. Y si tú llegaste hasta aquí, quiero que me lo digas en los comentarios. Yo llegué al final, Camila. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia como esta. Nos vemos en la próxima.